Hay una pregunta para Jimmy. La pregunta es, ¿crees que es viable aumentar el número de empresas LGBTQ certificadas en la República Dominicana sin legislación de protección? Sí, en el tema de seguridad, nosotros somos muy cuidadosos, de hecho, por requerimiento de nuestra membresía y de decisión de la Junta, como recibíamos ataques por sector conservador cada vez que publicábamos cualquier cosa, dijimos, no necesitamos ahora mismo publicar porque tenemos nuestra red y nuestra comunidad muy bien integrada. Nosotros tenemos diferentes grupos y mezclamos estos grupos. O sea, no es una cámara exclusiva. Entran mujeres, entran personas afro, entran LGBT, y en todo este sentir, nosotros mezclamos a todo el mundo para crear un ambiente de seguridad. Pero estas empresas que son reconocidas como LGBT tienen un trato especial y tienen una cuota especial dentro de los programas. Por lo que nosotros evitamos de que alguien coja la lista, que no es una lista pública, sino solamente se comunica entre corporativos y empresas interesadas o a través de networking, para evitar eso mismo, que empiecen, identifiquen la LGBT, esta no. Para sí, algo positivo que ha pasado es que ya nosotros descubrimos cómo hacer frente a esos ataques por daños y perjuicios. Nos basamos en la ley de que si alguien te perjudica diciendo, no le compren porque es una empresa LGBT, eso es daños y perjuicios y eso es demandable en mi país. No tenemos que esperar que haya una ley antidiscriminación. Podemos usar la ley que existe porque me estás dañando y eso provocó que mis ventas bajaran. Y es algo que nosotros estamos ya haciendo para evitar que se siga discriminando y se siga poniendo en riesgo a estas personas. Ni no es como que te van a matar en mi país por ser LGBT, sino que te hacen un poco de mala publicidad y te hacen un poco de bullying social para mantenerte en ese estado de situación de vulnerabilidad. O sea, en el tema de sí, podemos certificar, pero no hacerlo público, sino con las partes interesadas. O sea, un manejo entre organización a institución o corporativo. Muchas gracias, Jimmy. Tenemos ahora una pregunta para Adrián. La pregunta es, dado que Montevideo es una ciudad con políticas muy inclusivas, ¿crees que una certificación de empresas LGBTQ sea posible en un futuro? Sí, en realidad Montevideo está catalogada como por cuarto año, la capital más LGBT del Cono Sur. Pero sí, es fundamental y necesario. Como hablé primero, la certificación hacia público consumidor por el destino, por lo que representa la capital y por lo que representa Uruguay, lo que representa el turismo para el Uruguay. Tenemos más turistas que habitantes, sin ser este año por el tema COVID, pero esa es la realidad de nuestro país. Y también es importante esta certificación y sobre todo de empresas LGBT o dirigidas por más del 50% diríamos, de los cargos LGBT o económicos dentro de la empresa, para hacer crecer el empoderamiento económico. Acá tenemos una ventaja con respecto a Dominicana, y lo hemos hablado siempre con Jimmy, que es cómo al tener un país más abierto en tema de leyes y demás, se hace más fácil. Pero no por hacerse más fácil por tema de leyes es que se logra todo más rápido. Ejemplo, como hablábamos de las compras públicas. Tenemos leyes, tenemos cuotas para empleados del Estado, pero no tenemos compras públicas o compras definidas. Entonces, es un combo, ¿no? Hay que aprovechar esa avanzada en leyes, pero es necesario, una ciudad como Montevideo, o en los 19 departamentos en todo el país, poder certificar para también crecer la economía de las personas LGBT, ¿no? Aspirar a tener su propio emprendimiento, a cómo manejarlo, y creo que eso es lo que ayuda a crecer como país y a crecer la economía LGBT dentro de una economía que no es tan grande por el número de habitantes. Sí, ¿cuáles les parece que son los pasos críticos en los próximos 2 años para incrementar diversidad e inclusión en compras públicas en sus países?
Adrián y Jimmy. Ok, bueno, los pasos críticos son pasos que nosotros ya comenzamos a dar. Lo primero es que tenemos una tarea y es sensibilizar a los organismos públicos, especialmente compras, en la importancia de por qué comprar a población en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué yo debo de tener dentro de mi plan de compras una cuota para que estos proveedores puedan servir de proveedores del Estado? Y en República Dominicana recién pasaron las elecciones y se dio algo muy curioso que a nosotros nos dejó totalmente sorprendidos. Los candidatos que fueron más conservadores y que atacaron el tema de el matrimonio LGBTI, sacaron menos votos que las personas que tenían una mentalidad abierta. Eso nos dice que ya nuestra sociedad está en una transformación. Entonces, no tenemos matrimonio, no tenemos concubinato, no tenemos civil, pero sí tenemos una comunidad que está dispuesta a seguir luchando y está dispuesta a ganarse ese espacio. Lo crítico en los próximos 2 años es tener más emprendedores, seguir preparando más empresas y darles capacidades e incluirlas dentro de los procesos que están todas las empresas, que aprendan a venderle al Estado y que el Estado asuma mediante políticas públicas el tema de diversidad sexual. Y eso es un trabajo de nosotros y de la sociedad civil. Nosotros debemos de decirle, oye, de ese 20% que tienes, incluye personas de nuestra membresía o personas que ya están reconocidas, porque con esto tú estás creando una economía circular y todo el dinero no está yendo solamente a un grupo. Esto te genera más empleo y más oportunidades y saca a una población que está en situación de vulnerabilidad a un estado social en el cual genere más oportunidades y motive a más personas de la comunidad a seguir esos pasos. Bueno, y en Uruguay el desafío es parecido en el sentido de que hemos cambiado de gobierno en marzo, luego de 15 años, y que es conocer a las nuevas autoridades y conocer porque ha cambiado de color político, diríamos, de partido político, y en realidad, claro, es empezar a trabajar con un gobierno que es nuevo y que tiene toda gente nueva. Entonces eso es un desafío. Y creo que el desafío más importante es para las cámaras es que los temas de LGBT, las compras públicas LGBT, el crecimiento y el empoderamiento económico no puede ser, diríamos, quiero decirlo de una buena forma, no puede ser por el color político que gobierna un país. No, esto tiene que ser una política de Estado, gobierne quien gobierne. ¿No? Esto tiene que ser algo que no puede, porque cambia un gobierno para otro, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, avanzamos. ¿No? Creo que hay que lograr, antes de cada elección y demás, es conversar, es poder hablar, es poder mostrar números, es poder mostrar lo que hacemos para poder tener que si cambia un gobierno, el país no vuelva atrás. No lo hablo en el caso de Uruguay porque eso no va a pasar, pero digo que creo que no puede favorecer. Y creo que también dependemos mucho de esa construcción de redes, como es Global para nosotros, como es trabajar con los colegas, como es trabajar con los organismos internacionales, en este caso con el BID, para que esto sea una política que se mantenga en el tiempo y que no cada vez que tengamos elecciones uno pueda retroceder, ¿no? Eso es algo importante. Y claro, al ser un gobierno nuevo y hay gente nueva, tenemos que empezar a conocer a los nuevos directores, a los nuevos, y es importante también esta capacitación que ya venimos haciendo con las empresas del Estado, no cortarla y seguir para adelante, ¿no? Como hablaba Jimmy. Creo que ese es un gran desafío que hoy tenemos en Uruguay. La primera de las dos preguntas es, además de certificados de matrimonio, que en los países de América Latina y del Caribe no son tan comunes, ¿qué otras pruebas les parece que se pueden usar en los procesos de certificación en nuestros países? Bueno, el chisme, ya hablando como en
término de isla, o sea, es muy fácil uno determinar si realmente una empresa es LGBT o de una persona LGBT o no. Aparte, o sea, de referencias de otras personas LGBT y del mismo gremio, nos conocemos, sabemos quiénes somos. También tenemos el tema de si convive con una persona de su mismo sexo, también es una prueba, o sea, tráeme pruebas en temas de pago de electricidad, en temas de teléfono, tráeme referencias de otras personas. Normalmente llegan referidos ya por alguien que es miembro. Me dice, ah, mira esta empresa. Entonces, es fácil para nosotros por el tamaño del país, que somos casi 10 millones de dominicanos, determinar si una empresa realmente es LGBTI o no, porque tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos en base a las que no tenemos. Y en el caso de Uruguay es lo mismo. Al ser aún más chicos y 3 veces más chicos que Dominicana, nos conocemos todos. Acá hay una publicidad de una bebida uruguaya que decía que en Uruguay nos conocemos todos, y es verdad. Entonces se hace un poco más fácil, ¿no? Sí, hay comprobantes jurídicos como el acta de matrimonio o demás, pero también hay muchas referencias y hay como tener referencias de colegas y de personas que trabajan con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una junta directiva muy grande y bueno, y generalmente las empresas vienen recomendadas y ejemplo, no admitimos empresas socias que tengan algún tipo de discriminación, ¿no? Porque en la Cámara no tenemos solo empresas socias, empresas dirigidas por personas LGBT, sino que hay corporativos y demás, y bueno, tenemos que también cuidar y ver que no haya habido en los últimos años discriminación y demás, porque entendemos que tenemos que cuidar todo eso, pero acá se da mucho la recomendación, se da mucho el conocernos, y quizás es mucho más fácil, obviamente, que en los países grandes como Estados Unidos o el propio Brasil o México. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta es si para ustedes localmente, si ustedes localmente reconocen las certificaciones LGBT de la NGLCC digamos, porque dicen que como un negocio basado en Estados Unidos sería ventajoso poder venir, digamos, a uno de nuestros países en América Latina y el Caribe con esa certificación para proveer oportunidades nuevas para la comunidad. ¿Cómo ven eso? Bueno, definitivamente sí reconocemos la certificación de la NGLCC, o sea, son nuestros partners, al igual que las demás cámaras. O sea, si Adrián me dice o Justin me dice, esta empresa está certificada y reconocida, nosotros la avalamos y vale igual. Una oportunidad que tienen los negocios en República Dominicana, en el Caribe, es que nosotros no producimos tanto, y parte de las compras públicas que se hacen del Estado, muchas se hacen a empresas fuera del país. Tenemos empresas de Estados Unidos que compiten y ganan buenos contratos en el país por los tratados de libre comercio que tenemos. Entonces, es tarea de nosotros y tarea de la Cámara de cada país a saber aprovechar estos tratados de libre comercio y generar esta dinámica de intercambio comercial, pero teniendo en cuenta que tenemos que preparar esas empresas para que puedan exportar, porque no es como que yo tengo una empresa, le voy a vender a República Dominicana, no, hay una estructura y una logística que esas empresas deben de estar preparadas para no quedar mal, porque si hacemos un mal trabajo, esas empresas hacen un mal trabajo, eso afecta tanto a la Cámara Dominicana como a la Cámara de Estados Unidos. Entonces es nuestra tarea, nosotros siempre velar de que ese ecosistema se encuentre preparado para nosotros dar ese paso. Me adhiero totalmente a las palabras de mi colega y también que nosotros ya lo venimos trabajando en esos acuerdos, como decía Jimmy, entre países. Ejemplo, también en diferentes rubros, ¿no? Generalmente el rubro turismo es donde también a veces hay más, porque, ejemplo, hay empresas uruguayas que quieren
no sé, el mercado dominicano, o el mercado colombiano, o el mercado americano, y bueno, y hay un nexo entre empresas socias de las diferentes cámaras como para trabajar los diferentes productos y servicios. Entonces es importante. Y es importante siempre estar dentro de la red global, dentro de NGLCC, de cada vez que nos reunimos en algún evento, sea de la Cámara Americana, de la Cámara Dominicana, o de otras cámaras que participamos, es seguir avanzando, es seguir entendiendo, seguir viendo los programas y seguir validando los programas para poder usar todos un mismo eje de trabajo que nos permita estos negocios que se hacen por la interna de nuestras cámaras, que es una ayuda muy grande porque es crecer el empoderamiento económico, no solo en este caso en el Uruguay, sino en Dominicana, en Estados Unidos y demás, y más para los países chicos como el mío, que siempre me hacen un bullying muy grande los colegas porque soy el país más pequeñito. Es importante poder trabajar con los colegas todas estas áreas y obviamente para nosotros Estados Unidos, como las demás cámaras, pero hay que mirar todo el tiempo, hay que ver, hay que aprender y tenemos que seguir, diríamos, preparando para lo que se está viviendo hoy y para las revoluciones que cada país está haciendo en temas LGBT, para seguir avanzando y seguir posicionando a nuestra comunidad en el mercado laboral, en el empoderamiento económico, que es lo que nos urge y creo que nos está uniendo a todo el panel en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, solo me queda agradecerles muchísimo. Justin, Casey, Adrián, Jimmy, creo que todos hemos aprendido mucho hoy. Y bueno, les doy la palabra a Leslie. Gracias.